En el viernes tuvimos malos resultados que tienen que ver con el trabajo. Se esperaba que la economía estadounidense fuera un poco más resiliente, pero los resultados que dieron cuenta sobre el desempleo fueron peor de lo que se esperaba. Y Goldman Sachs ha pronosticado un aumento en las probabilidades de recesión para Estados Unidos. Esto hizo que durante el viernes y parte del fin de semana y el lunes varios mercados hayan estado a la baja. Vemos primero que el mercado del Bitcoin cayó de los 62.000, 64.000 dólares a 54.000 dólares por Bitcoin. Es una caída que es bastante importante. Y esto también tuvo repercusiones en varias monedas, como por ejemplo Ethereum. Ethereum cayó básicamente de los 3.300 dólares a los 2.400 aproximadamente. Pero ¿cuál fue el indicador bursátil que mostró más alarmas? Fue el indicador de Japón. El Banco Central japonés subió en 0.25% o 25 puntos base la tasa de política monetaria, dado que la inflación japonesa se había enquistado más o menos en 2,5, 2,7%, y entendiendo que además Japón es una economía que tiene una inflación relativamente baja. Y por eso es que el Banco Central subió las tasas de interés para reducir la tasa de inflación de 2,7 a menos del 2%. El Nikkei 225 es un indicador de 225 empresas japonesas y tuvo una caída muy fuerte el día de ayer en la noche, en el caso de Chile, dado que Chile y Japón tenemos 2 horas de diferencia, pero la bolsa japonesa es la primera bolsa que abre junto con la de Sur Corea y Taiwán. Y lo que se puede ver es una caída del índice del Nikkei de 37.000 puntos a 31.500 puntos, que fue una de las caídas más grandes que ha tenido en un solo día. Y también vemos un fortalecimiento del yen. Durante los últimos 6 meses, o incluso si lo vemos en perspectiva de un año, el yen se había ido debilitando, se ha ido debilitando hasta llegar a 160 yenes por dólar. Y con la subida de tipos de interés, lo que ha ocurrido, o sea, por parte del Banco Central, ha ocurrido que esto ha ido cayendo fuertemente a 145 yenes por dólar. Si ahora revisamos el Kospi Composite Index, que es un indicador de las empresas surcoreanas, vemos más de lo mismo, una caída del 8%, como indica acá. Si lo vemos a perspectiva de un año, es probablemente una de las caídas más grandes que ha tenido en el último tiempo, y si vemos 5 años probablemente también, sea más o menos equivalente a la última que hubo en marzo del año 2020. Y esta caída en cuestión de 1 o 2 días ha sido bastante fuerte y se ha ido, digamos, contagiando por buena parte del mercado. Y vemos que también pasó lo mismo con Taiwán. En Taiwán también se produjo una caída del mismo orden que en Sur Corea. Y vemos que pasó lo mismo durante el día. En las 9 de la mañana la bolsa tuvo una caída muy grande, de 17.000 puntos hasta casi 15.000 puntos a cerrar. Y esta caída se mantuvo más o menos progresivamente con algunos periodos de recuperación, pero vemos una caída tendencial importante. También vemos este indicador del S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y vemos que tuvo una caída del 3%. Aquí, desde este punto, desde que empieza a abrir, tuvo una caída importante con periodos de recuperación, pero si tomamos el de punta a punta tenemos una caída. Y si lo vemos a 5 días, vemos que esto es al momento de abrir, que fue el que vimos recién, y este es al momento de cerrar. Tenemos una caída de aproximadamente 200 y tantos puntos. Y esto fue lo que ocurrió el día viernes. Esta caída de acá fue el del día viernes, producto de los malos datos de desempleo. Y luego, si tomamos, claro, de aquí a acá, básicamente son 300 puntos de caída desde este punto a este punto. Y por eso es que el Standard Poor's cayó en el orden del 3%. Si vemos el Nasdaq, que es otro indicador de empresas tecnológicas, vemos que cuando abre tuvo una caída muy fuerte al principio, una fuerza vendedora brutal, pero luego se empezó a recuperar. Aún así, si tomamos el dato de punta a punta, hay una caída de 500 puntos. Y si vemos el de 5 días, pasa más o menos lo mismo. Cuando se dan los malos resultados de desempleo, hay una caída. Luego, durante el fin de semana se ve lo que pasa con cripto y todo lo demás. Vemos lo que pasa con las empresas japonesas y hay una fuerza vendedora brutal. Y esto hace que
caiga todos estos puntos y prácticamente cae cerca de 1000 puntos, desde este máximo que está acá a este mínimo que está acá más o menos 1000 puntos el inicio del Nasdaq. El Dow Jones Industries es un indicador que mide empresas productivas. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Cuando abren a las 9:30 hay una fuerza vendedora brutal y hay periodos de recuperación y otros de venta, pero si tomamos el de punta a punta también tenemos una caída. Si lo revisamos a plazo de un año, es probablemente una de las caídas más fuertes que hayamos tenido en este periodo. Y en el 5 días también vemos la misma historia. Esto ocurre durante la noticia del día viernes, cae fuertemente y cuando tenemos los datos del Nikkei y la empresa surcoreana de Japón y Taiwán, hay una fuerza vendedora muy fuerte y esto hace que caiga el indicador y hay una pequeña recuperación, pero básicamente si tomamos el de punta a punta es una caída que es muy fuerte y en una semana también ha caído cerca de 1200 puntos prácticamente desde este punto a este punto. Ahora, ¿qué está pasando con los indicadores? Este es el indicador de volatilidad o también llamado el indicador del miedo. Vemos que estamos aquí ante un máximo local. Por ejemplo, este fue el máximo que ocurrió en 2020, donde está la histórica caída en todas las índices accionarios. Y vemos que aquí estamos en un máximo local. Este máximo supera a lo que ocurrió en abril del año 2024, a lo que ocurrió en septiembre del año 2023. Y se parece un poco a lo que ocurrió en marzo del año 2023. Y que es más o menos parecido a estos indicadores que tenemos acá, pero que de momento está muy por debajo de lo que ocurrió con el COVID. Evidentemente muy difícil hacer pronósticos del futuro, pero así como están los datos, es bien difícil que tengamos algo de esa magnitud, que fue lo que ocurrió a mediados de marzo, cuando se diera la noticia del COVID en el mundo. Este es un indicador del oro, y quiero que veamos lo siguiente. Veámoslo a un plazo de 5 días. Esto fue lo que ocurrió con los desempleo. Hubo una caída y luego se estuvo estable en este tiempo, o sea, desde aquí hasta acá que volvieron a operar. Luego hay una pequeña inestabilidad y aquí está el dato de la mañana de hoy. Luego el oro se recupera porque funcionó como un activo de refugio. A diferencia de los otros, si bien hubo una fuerza vendedora muy fuerte, desde este punto a este punto hay una recuperación importante. Y por eso es que el oro es uno de los pocos indicadores que están bien, dado que funciona como un activo de refugio y que vemos en perspectiva de un año que están máximos, de hecho máximos históricos está el oro. Ahora si vemos el petróleo Brent, bueno, es más de lo mismo. Vemos que cuando empiezan a operar a esto cerca de las 9 de la mañana, por acá, vemos algo muy parecido con el oro, que es una apreciación más o menos importante. Y si lo vemos a perspectiva de 5 días, ocurre el mismo fenómeno que ocurrió con el oro, que es una caída por los datos de desempleo y luego otra caída al momento de abrir las bolsas, pero una recuperación inmediatamente. Y estos son los bonos de Estados Unidos a 13 semanas. Y vemos que hay un pequeño fortalecimiento. Al principio, bueno, está la fuerza vendedora y luego hay una recuperación hacia arriba. Si vemos los 5 días, ocurre más o menos lo que habíamos visto antes. Aquí están los malos resultados de desempleo. Luego, al inicio de la operación, hubo una caída súper fuerte y vemos que harto de la fuerza vendedora empezó a comprar activos más seguros como los bonos. Y este es el último indicador que tiene que ver con bonos corporativos en Estados Unidos. Y aquí lo que podemos ver, esto ya del último tiempo, vamos a mover un poco esto y dejarlo acá, es que por ejemplo hay una fuerza compradora de bonos. Este indicador, en la medida que más alto está, mayor son los precios y mayores van a ser los retornos exigibles a los bonos. Y vemos que estamos aquí en un máximo local desde prácticamente 2022. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí, producto de la política monetaria contractiva de Japón, se han ido deshaciendo de activos denominados en yenes, probablemente en euros y en dólares. Todo eso ha ido derivando en otras compras de activos más seguros como bonos de corto plazo, bonos corporativos de corto plazo, oro. Entonces hay digamos, un cambio entre activos que son más activos bursátiles, que son más riesgosos, a compra de bonos que son un poco más seguros. Y esto ha sido como un resumen de lo que ha ocurrido el día de hoy.
también el día de ayer y el día viernes. Es una caída muy fuerte de los criptoactivos, que dado que son activos, o sea, por cierto, los criptoactivos no son activos contracíclicos, son más bien activos cíclicos. Y como aquí vimos, fueron los que más cayeron, más del 10% cayeron el Bitcoin, junto con otros indicadores de la bolsa en Taiwán, en Corea del Sur, en Japón. Pero lo que estamos viendo también es un efecto contagio a otras empresas. Probablemente aquí, ¿qué es lo que vaya a ocurrir? En septiembre lo más probable es que tengamos una caída en los tipos de interés de Estados Unidos. Yo creo que Powell ha ido un poco lento en el ajuste de las tasas. Yo creo que fue muy lento al momento de subir las tasas con la inflación y también fue un poco lento al bajarlas. Pero dado el mal resultado de desempleo y entendiendo también que el Banco Central, digamos, o la Fed, el Banco Central estadounidense o la Fed, que es lo mismo, tienen un mandato dual, es decir, tienen que ver o velar por la inflación y velar por el desempleo. Y la inflación y el desempleo son fuerzas contrapuestas. Ahora, como tenemos un poco mejor datos de inflación, pero tenemos ahora malos datos de desempleo, lo que probablemente ocurra es que tengamos una disminución de los tipos de interés en septiembre, y esto podría mejorar un poco las expectativas del mercado, pero en general tenemos que el mercado ve con cierta volatilidad, hay cierto miedo, al menos si lo comparamos por ejemplo con el año 2023, estamos en el punto más alto del año 2024, todavía estamos muy lejos del año 2020, pero igual hay que tener este indicador en cuenta y probablemente hayan otros cambios de mediano plazo, o sea, de corto mediano plazo para la economía local, que probablemente tengan que ver con el tipo de cambio, cómo va el cobre, por ejemplo, y cuánto somos capaces de producir. Entonces, todo este tipo de variables van a ser súper importantes al momento de poder saber cuán resiliente va a ser Chile con todos estos cambios.